Bienvenidos a este pequeño video tutorial de la materia de inglés para estudiantes de segundo año de bachillerato en la fase 1, semana número 3. Vamos a iniciar con el contenido de esta guía. Recordemos que en la primera página siempre vamos a encontrar este cuadro que nos indica la unidad, los indicadores de logro y el producto. Acá tenemos el content, que sería el contenido, y dice use of would like to state wishes. Dice que vamos a utilizar el would like, que es una expresión gramatical en inglés para, dice, establecer deseos, o mejor dicho, para expresar deseos. De eso se trata la guía que vamos a estar estudiando esta semana. Luego tenemos la orientación sobre el uso de la guía, que usted ya conoce muy bien. Recuerde que todas las actividades las vamos a resolver en el cuaderno de clase. Quiere decir que cada actividad hay que irla copiando en nuestro cuaderno. Tenemos las actividades y empezamos con la 1.1 que dice activation, dice activación. Lee cuidadosamente la información relacionada con el uso de la expresión would like to, ¿ok? Dice, tenemos la primera parte que dice to offer things to someone. Dice que el would like lo utilizamos para ofrecerle cosas a alguien. Veamos cómo es que vamos a ofrecerle cosas a alguien utilizando este auxiliar en inglés. Tenemos la primera pregunta que dice would you like some chocolate? Que significa en español, ¿te gustaría algo de chocolate? Luego tenemos la siguiente pregunta que dice would you like a slice of mango? Dice, ¿te gustaría un pedazo de mango? Y luego tenemos la siguiente pregunta que dice would you like a cup of coffee? Que diría en español, ¿te gustaría una taza de café? Entonces, si ustedes se fijan en inglés, el would se puede utilizar para ofrecerle cosas a alguien más. Puede ser cualquier cosa. No solamente, acá está hablando de comidas y bebidas, pero también podría ser algo más. Ok, dice to invite somebody. Dice para invitar a alguien. Esto creo que ya lo conocían ustedes, pero lo vamos a ver acá. Tenemos tres ejemplos. Dice, would you like to watch a movie with me tonight? ¿Qué significa esa oración en español? Dice, ¿te gustaría ver una película conmigo esta noche? Luego tenemos la siguiente pregunta que dice would you like to walk with me outside? ¿Qué significa en español? ¿Te gustaría caminar conmigo afuera? Y la última pregunta dice would you like to have dinner with us this weekend? ¿Qué significa en español? ¿Te gustaría cenar con nosotros este fin de semana? Entonces, si usted se fija, el auxiliar would lo podemos utilizar para diferentes cosas en inglés. No solamente tiene una función, tiene varias funciones y aquí podemos ver dos de las principales. Ok, después de haber visto esa información y después de que usted la copie en su cuaderno, va a pasar a la siguiente actividad que sería la 1.2. Dice presentation, presentación. Dice, estudia cuidadosamente cómo se estructuran las oraciones utilizando la expresión would like y tenemos entre paréntesis to, ¿verdad? Porque es la forma infinitiva del verbo que vamos a utilizar. Más adelante les voy a explicar en una diapositiva que les tengo preparada la estructura gramatical de este verbo auxiliar en inglés. Acá tenemos la forma afirmativa, tenemos la forma interrogativa y tenemos la forma negativa. Ok, aquí están, por así decirlo, las fórmulas y los ejemplos, que es lo que yo les voy a explicar a continuación. Ok, vamos entonces a la diapositiva. Acá tenemos el would y vamos a empezar con las affirmative sentences, que serían las oraciones afirmativas. Si usted se fija, acá tenemos el personal pronoun or subject, tenemos el auxiliar would, tenemos el verbo en presente y luego tenemos un complement, o sea, un complemento. Acá tenemos este cuadro resumen, luego tenemos la fórmula, que es la misma que ustedes tienen ahí en la guía, y vamos a ver dos ejemplos. Dice el primer ejemplo, dice Mario would clean his bedroom, que significa en español, dice Mario limpiaría su cuarto. Si ustedes se fijan, acá el verbo se traduce como limpiaría. En caso contrario, cuando utilizamos el auxiliar will en inglés, que está indicando futuro simple. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, the cat would eat some fish, que significa en español, el gato comería algo de pescado. Entonces, estos son los dos ejemplos que tenemos para el auxiliar would en español y en inglés obviamente también, ¿verdad?
para que usted lo pueda comprender un poco más. Luego tenemos el would y tenemos las oraciones negativas. Dice la estructura, tenemos ahí personal pronoun, dice, luego tenemos el would, luego tenemos la negación, que en este caso sería not, luego tenemos el verbo en presente y por último el complemento. Luego, después de esto, vamos a ver la fórmula y acá tenemos una pequeña observación. Usted puede decir would not separado o también lo podemos contractar, que sería wouldn't, acá, would not y wouldn't. Cualquiera de las dos negaciones es correcta. Vamos a ver los ejemplos. Acá estamos utilizando la contracción. Dice la oración, he wouldn't use my computer. En español dice, él no usaría mi computadora. Luego tenemos el ejemplo número 2 que dice, they would not go to the party. En español diría, ellos no irían a la fiesta. ¿Ok? Aquí tenemos los dos ejemplos en lo que es la forma negativa del auxiliar would. Y nos vamos a la última parte que sería la forma interrogativa. Dice interrogative sentence. Luego acá tenemos, si ustedes se fijan, el auxiliar would va primero, luego tenemos el subject, o sea el sujeto o el pronombre, luego tenemos el verbo y luego el complemento y al final el signo de interrogación al final de cada pregunta. ¿Ok? Y nos vamos acá con la fórmula y los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo que dice, will you travel to Mexico? Que en español dice, ¿tú viajarías a México? Luego tenemos el siguiente ejemplo que dice, will we buy a new car? En español dice, ¿nosotros compraríamos un carro nuevo? Y esos son los ejemplos que tenemos para el auxiliar would de forma interrogativa en inglés. ¿Ok? Recuerden que este es un verbo auxiliar o un verbo modal en inglés que lo podemos utilizar en varias situaciones en inglés. Luego vamos a regresar a nuestra guía. Recuerden que lo que les acabo de explicar es un resumen de lo que tenemos acá. Aquí nos dice affirmative, luego tenemos interrogative y luego tenemos negative, que sería lo mismo que les acabo de explicar en las diapositivas. Usted tiene que copiar esta información en su cuaderno para que usted pueda estudiar en cualquier momento las tres formas del auxiliar would, o mejor dicho, las tres tiempos o estructuras gramaticales que tenemos utilizando el auxiliar would. Luego tenemos la práctica, que sería la actividad 1.3. Dice practice, dice completa el siguiente ejercicio contestando a las siguientes preguntas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 questions, 5 preguntas. La primera pregunta dice, what would you like to do in the future? Si yo no entiendo qué dice esa pregunta, en mi teléfono, tablet o computadora puedo visitar el traductor de Google y la pongo de inglés a español. Dice, ¿qué le gustaría hacer en el futuro? ¿O qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Cómo contestaría yo a esa pregunta? Aquí podremos utilizar la frase de esta manera. Me gustaría, por ejemplo, miren, tener mi propio negocio, ¿verdad? Muchos a veces pensamos o soñamos con tener nuestro propio negocio. ¿Cómo se dice me gustaría tener mi propio negocio en inglés? Acá tenemos la oración, dice I would like to have my own business. Entonces esta podría ser la respuesta a la primera pregunta que tenemos acá. Luego tenemos la segunda pregunta, la copiamos siempre, ¿verdad? La ponemos de inglés al español y dice, mire, what would you like to eat after this class and why? Dice, ¿qué te gustaría comer después de esta clase y por qué? Podemos contestar, me gustaría, por ejemplo, me gustaría comer pizza porque es muy deliciosa, ¿ok? Ok, ahí tenemos, porque es muy deliciosa. La vamos a traducir del español al inglés. Dice,
I would like to eat pizza because it is so delicious. Entonces esta podría ser una de tantas respuestas que le podemos dar a la segunda pregunta. Y así usted va a ir contestando la pregunta 3, 4 y 5. ¿Ok? Después de que termine las 5 preguntas, vamos a la actividad 1.4 que dice production, que sería la producción. Dice, en tu cuaderno, ¿verdad? O computadora, acá la mayoría lo va a hacer en cuaderno, dice, escribe 10 oraciones en las que uses would like en inglés. ¿Ok? Entonces vamos a escribir 10 oraciones. Pueden ser afirmativas, negativas o interrogativas. Yo les aconsejo que puedan escribir 4 afirmativas, 3 negativas y 3 interrogativas. Con eso complementamos las 10 oraciones que nos pide en el ejercicio 1.4. También ustedes pueden tomar los ejemplos que vimos anteriormente acá en las diapositivas, ¿verdad? Y recuerde que usted va a escribir en su cuaderno. Acá, por ejemplo, nosotros podemos escribir acá utilizando el auxiliar, por ejemplo, I would play soccer today. Ok, y ahí tenemos una oración afirmativa. Dice, I would play soccer today. Dice, yo jugaría fútbol ahora. Ese es un ejemplo sencillo utilizando el auxiliar would en inglés. Y así usted puede ir escribiendo las 10 oraciones que tiene que desarrollar en la actividad 1.4. Luego, después viene los links de referencia, que si usted le da link aquí, le da clic a ese link, lo va a llevar a esta parte donde nos explica el uso de would en inglés, ¿verdad? Would like. Acá tenemos más ejemplos, tenemos incluso hasta esta pequeña diagrama o como usted le quiera llamar. Luego tenemos el would like, tenemos más ejemplos, tenemos mucha información. Tenemos otro ejercicio por acá también que ustedes pueden completar si usted gusta, practicar un poco más el inglés. Incluso también puede ver videos en YouTube acerca de este tema. Creo que esto sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente video.